sobre este tema. Por eso les solicité que lo leyeran. No obstante, hay otras referencias recomendadas en la guía de la asignatura, más actualizadas y en habla anglosajona, para que ustedes la revisen. El otro elemento es que se han identificado efectos de la frecuencia, duración y prosodia de las palabras en la fluidez. Ustedes van a encontrar otra publicación de mi autoría, esa sí está en inglés, tendrán que leerla, está en la guía de la asignatura, referida precisamente a aspectos vinculados con los procesos léxicos, con el procesamiento léxico, fundamentalmente el reconocimiento visual de palabras en una tarea experimental en la cual comparamos personas con y sin tartamudez, que muestra que hay factores lingüísticos que afectan diferencialmente a esos dos grupos y su rendimiento en el habla fluida. Lo otro, claro, para reseñar el valor que tiene el componente o la variable lingüística en los desórdenes de la fluidez, es la coexistencia de un desorden de fluidez con desórdenes del lenguaje. El 60% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que consultan por un desorden de fluidez, concomitantemente tienen un trastorno del lenguaje, principalmente en los niños más pequeños de orden fonológico. Hemos hecho tareas experimentales diversas. Traigo del primer estudio que se hizo en 1984, desde esa perspectiva neurocognitivista, de captar diferencias en el procesamiento visual de palabra de niños y niñas con y sin tartamudez, y en este caso era evidente que el grupo de niños y niñas con desórdenes de fluidez tipo tartamudez tenían mayores tiempos de fijación y regresiones oculares cuando tenían que leer palabras y frases en un computador y se registraban a través de escáner visuales, de campo visual, ese tipo de medidas. Quiere decir que ocurren cosas incluso antes de que la persona hable, porque esta era una tarea de lectura silente sobre la pantalla de un computador. Igual, esto ocurre en la vida práctica cuando evaluamos el habla y el lenguaje de niños y niñas con desórdenes de la fluidez, y son los tiempos de lectura mayores para el grupo de personas con tartamudez versus sin desórdenes de la fluidez. Es decir, los tiempos de lectura tanto oral como subvocalizada y como silente son mayores que en el grupo control, y eso muestra, en particular en los casos de la lectura silente, que algo ocurre antes de que la persona articule la palabra hablada. Otras tareas que hemos hecho, yo en particular hice una tarea de decisión léxica en la cual las personas debieran identificar si lo que están viendo en la pantalla de un computador es o no una palabra. Es una tarea netamente lingüística, pero que implica un reconocimiento visual de palabra. Vimos diferencias entre un grupo control y un grupo de niños y niñas con tartamudez, es decir, el segundo grupo menos eficiente para tareas de naming y tareas de decisión léxica. Otra tarea que utilizamos no solo en el plano experimental, sino en el plano de la evaluación, es la repetición de palabras y pseudopalabras, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con desorden de la fluidez tipo tartamudez son también menos eficientes, cometen más errores en la repetición de palabras y pseudopalabras. Las pseudopalabras son estructuras que se pueden pronunciar, se pueden articular, pero que no tienen ningún significado, y las utilizamos como elemento de control en este tipo
de tareas como la decisión léxica o como las tareas de repetición. En síntesis, la codificación fonológica, como también lo demostramos en un estudio nuestro quiero decir Made Colombia, podría contribuir a explicar la tartamudez. Es decir, la codificación fonológica es un aspecto que debe evaluarse en los desórdenes de la fluidez. Hasta aquí vale la pena decir que cuando uno se acerca a la evaluación de un desorden de la fluidez, no puede pensar exclusivamente en que está evaluando el habla y que dentro del habla está evaluando el subproceso de fluidez. Porque como han advertido hasta el momento, hay muchas variables vinculadas a un desorden de fluidez. Uno tendría que evaluar, además del habla, también el lenguaje, pero también los aspectos auditivos, en especial el procesamiento auditivo central. Y no se puede olvidar que todo lo que ocurre en nuestra habla, es decir, todo lo que producimos, tiene que tener una retroalimentación auditiva, ¿o no? En el caso de Felipe, en la terapia de ensayo, él tenía una retroalimentación auditiva retardada. Por eso, el sistema de audición debe revisarse. Luego, un desorden de fluidez no puede descomponerse y pensarse desde una perspectiva miope. Es decir, que se trata de la alteración de un subproceso del habla, porque además implica el lenguaje, implica la audición y la comunicación. Recuerden que mencionábamos cómo diferencialmente unas personas responden más o menos a una situación social desconocida. Hay personas que nos narran en la consulta que cuando tienen que enfrentar una situación desconocida, su habla va mucho peor. Y otras que nos dicen que cuando tienen que enfrentar una situación desconocida, les va mejor, porque se controlan más, porque supervisan más lo que van a decir. Y también hemos visto en ese mismo sentido usuarios, pacientes que nos dicen, yo con mi amigo, con quien tengo tanta confianza, tartamudeo más, porque me siento más libre, más tranquilo, no me importa. La otra persona que es mi amiga no me está sancionando con su lenguaje verbal y no verbal sobre mi forma de comunicarme. Entonces me siento más libre y tartamudeo como quiera. Pero cuando estoy en una situación desconocida, ahí aparece un mayor control y tengo que filtrar más las palabras. Son cosas que dicen los usuarios. Yo parto mucho de la aproximación fenomenológica a través de una entrevista semiestructurada en lo posible. Y esas entrevistas dan mucha información sobre esas variables y cómo esas variables afectan positiva o negativamente las características finales del habla. Sobre la etiología ya había dicho algunas cosas relacionadas con el género, con los estudios genéticos. Hay una publicación que hicimos colaborativamente con una investigadora del grupo Neuros de esta Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, la doctora Claudia Talero y yo, en un libro muy importante para los neurólogos y neuropediatras que se llama Decisiones en Neurología. Lo tienen en biblioteca y entiendo que ya está en el repositorio para acceso libre como libro electrónico. Allí aportamos un capítulo
precisamente sobre el algoritmo de decisión diagnóstica en tartamudez que les invito a leer, está en la bibliografía complementaria de esta clase. Y allí hacemos alusión a estudios relacionados con gemelos idénticos. Y es muy interesante la evidencia que arroja todos esos estudios de orden genético para rastrear esos patrones heredofamiliares. Sin embargo, las conclusiones de esa investigación que proviene de los componentes genéticos ha sido cuestionada porque no ha habido una identificación plena de genes en cromosomas específicos en los estudios genéticos que pudieran reseñar una condición autosómica especial para los desórdenes de la fluidez. Lo que sí es cierto en la práctica cotidiana es que cuando hay un antecedente heredofamiliar es muy importante documentarlo porque aumenta la probabilidad de desarrollar, de mantener o de tener un desorden de fluidez. Ahora vamos a hablar de la evaluación. Vamos a referirnos a las metas de evaluación terapéutica. La primera meta clara en la evaluación es obtener una muestra. Esa muestra debe ser representativa. ¿Qué implica que sea representativa? Que sea lo más cercana a la vida real, que sea en las condiciones más cercanas a lo cotidiano y que sea suficiente. Adicionalmente, obtener muestras de habla bajo condiciones replicables. ¿Por qué? Porque es importante hacer una medida de línea base y unas mediciones comparativas a lo largo del proceso de intervención de un paciente. Pero cuando tenemos peras y manzanas, resulta que comparar es difícil. Aun cuando tengamos una miscelánea más rica de muestras del habla del usuario, hay que procurar siempre muestras que sean replicables en términos de sus circunstancias. Generar también desde las muestras del habla y las observaciones incidentales descripciones tanto cuantitativas como cualitativas de los comportamientos de habla. Y como mencioné la sesión pasada, no solo del habla no fluida, sino también del habla fluida. Yo necesito saber qué ocurre cuando la persona sí puede tener un ritmo, una velocidad y una fluidez apropiadas. ¿Qué es lo que ocurre? Casi siempre nosotros terapéuticamente nos centramos en lo que la persona no hace, en lo que la persona no puede hacer, en el error y pocas veces en los aciertos. Y mi invitación es centrarse en los aciertos porque ahí está la clave. Si ustedes ya ven bajo qué condiciones funcionan, es mucho más fácil la intervención terapéutica, ¿o no? Entonces, prestemos atención a esas circunstancias de habla fluida y descríbanlas también, no solo cuantitativamente. Otra meta es obtener información acerca de variables que afectan la fluidez, por ejemplo, el tipo de demanda. Hay usuarios que funcionan mejor en tareas controladas como la lectura en voz alta versus el habla espontánea, pero hay personas que al contrario funcionan peor en las situaciones controladas como la lectura versus el habla espontánea. Obtener además información acerca del momento en el que se inicia un desorden de la fluidez y la evolución, porque muchas veces van a ver que no hay un trazador absolutamente claro. Me refiero a que
los desórdenes de la fluidez fluctúan, cambian, no son iguales. Y hay que saber cuáles son las variables que hacen que ocurran esas fluctuaciones. Mis usuarios en particular y sus familias llevan un diario. Y en ese diario ellos tienen, uno, que juzgar cuando se termina el día. ¿Qué tan fácil fue comunicarse? ¿Qué tan fluido se mantuvo durante el día? ¿Y cuáles fueron las situaciones de alta demanda en ese día? ¿Qué ocurrió? Un pequeño diario. E igual los padres tienen otra herramienta para juzgar, en el buen sentido de la palabra, qué tan fácil percibieron la comunicación con su hijo. ¿Y qué fue lo que cambió? Y resulta que, por ejemplo, identificamos cuando hay mayor demanda, por ejemplo, en el año escolar, hay exámenes, hay pruebas, los niños están mucho más disfluentes que en los otros momentos del calendario académico. Por ejemplo, para citar solo una ilustración de este hecho. Entonces es muy importante ver la evolución, también porque hay fluctuaciones, por ejemplo, en términos de una segunda lengua. Y lo hemos visto cuando hacen la escolarización en un colegio bilingüe y tienen que manejar dos lenguas, cuando van a otro país, cuando tienen que vivir en otro país de un habla diferente, cuando cambian de cuidador, cuando hay cambios que podrían afectar la manera de comunicarse y de tener interacciones comunicativas en la vida cotidiana. Otra meta tiene que ver con la información acerca de las variables que pueden afectar el tratamiento, la intervención y el pronóstico. Por ejemplo, la continuidad o discontinuidad de la intervención. Y ahí en el módulo de intervención vamos a ver que hay una gran propuesta diferencial en los momentos y duración del tratamiento. Y eso depende mucho de las familias y de las dinámicas familiares. Muchas veces tenemos usuarios y familias que funcionan muy bien con terapia masiva, concentrada en una ventana temporal corta. Y otros que por su dinámica familiar no pueden concentrarse en una intervención terapéutica y la distribuyen a lo largo del tiempo. Y eso tiene implicaciones distintas, un u otro modelo de intervención en términos del tiempo, de la periodicidad y de la duración. Y eso no es solo algo que prescribimos nosotros, sino tiene que ver, como lo digo, con la dinámica o con la dinámica familiar, pero también del sistema de seguridad social. Si a usted le autorizan 2 terapias al mes, pues complicado hacer una terapia masiva, ¿no? Intensiva. Entonces esas variables son importantes. Obtener información sobre otro tipo de desórdenes que pudieran coexistir, no solo comunicativos, no solo relacionados con el lenguaje, con la audición, con el aprendizaje, con la cognición. Generar resultados de evaluación comunicables a otros. Una cosa es la información para el usuario, otra cosa es la información para la familia, otra cosa es la información para los otros profesionales y otra muy diferente para la escuela, por ejemplo, para el colegio, para el jardín. Entonces los resultados deben ser fácilmente comunicables a otros dependiendo de quién es ese otro que es receptor de esos resultados. Porque si ustedes envían un informe técnico relacionado con medidas cuantitativas de la fluidez, eso puede quizás decirle poco o nada a una familia o a un profesor en el aula de clases. Entonces es muy importante tener claro
que los resultados de la evaluación y de la intervención deben ser comunicables a otros. Al final, realmente lo que importa es el desenlace en términos de las actividades y de la participación social. Lo demás, por supuesto, si estamos hablando de un escenario científico, pues interesan mucho esos datos, datos cuantitativos, a lo mejor sea muy importante en la estadística. Pero al final del día al usuario y a su familia le interesa precisamente el desenlace en términos de actividades y de participación, ¿o no? Eso es lo importante. ¿Para qué se comunica la persona? ¿En qué contextos lo hace? ¿Cómo lo hace? Eso es lo que realmente importa. En el caso que ustedes escucharon de Felipe, el desenlace al final es que él tiene una opción de vida productiva. Pudo acceder a la educación superior, tecnológica, en el área que él quería, que era el mercadeo y la publicidad, que le había sido negada por su condición de discapacidad. ¿Qué importa que hoy Felipe es usuario de un teléfono celular que a los 18 años no usaba? Y eso hoy es impensable porque todo mundo desde muy temprana edad ya usa un celular. Pero él no podía usar un celular para dejar mensajes de voz o para hacer una llamada telefónica. ¿Qué importa que hoy Felipe tiene novia? ¿Qué importa que hoy Felipe puede hablar asertivamente a otros y decirle al otro qué es lo que ocurre cuando habla y por qué a veces no puede hablar fluidamente? Su asertividad para decirle al otro que su comunicación es particular. ¿Qué importa que su autoestima ha mejorado sustancialmente? Eso es lo realmente importante, no la tasa de palabras tartamudeadas que tiene en el habla. Es que hoy puede tartamudear libremente, si quiere. Eso es lo importante, que controla su fluidez. Todo lo demás es muy lindo para un póster o para una presentación oral en un congreso internacional. Pero el desenlace de lo que hacemos para la vida de la persona, para su bienestar y su calidad de vida, es lo importante. Esos son los desenlaces. Y ahí está la clave de las metas terapéuticas. Las metas tienen que ver con esos desenlaces, no con el X número de palabras fluidas en una muestra de 200 unidades, no.